Gracias por continuar con nosotros acá en Panorama Político y queremos seguir hablando del crimen organizado en nuestro país y vamos a otro tipo de crimen. Yo no sé si más organizados, igual organizado, yo creo que son como muy similares, muy parecidos, y vamos a hablar de las pandillas. Esta semana se realizaron 2 operativos masivos en contra de pandilleros, personas que tienen acorralados a muchos guatemaltecos con el cobro de las extorsiones, con sicariato, con amenazas, con cualquier otro tipo de actos criminales, y estamos hablando de que según el Ministerio Público son más de 100 expedientes los que se están resolviendo de denuncias con estas capturas. Obviamente son capturas aplaudibles, pero ¿qué pasa? Porque los capturan y en la cárcel siguen pues funcionando exactamente, con sí. Total impunidad. Yo hablaba justamente esta semana con expertos en temas de seguridad y que dan monitoreo de la violencia y resaltaban, digamos, que el gobierno esté mostrando como logro la disminución de muertes en el mes de noviembre comparado con en los últimos 10 años. Por supuesto, son vidas que se dejaron que no se perdieron, son guatemaltecos que probablemente van a tener un futuro y que esperemos que sea para mejorar este país, pero el problema que ellos ven es que aún no se ha tomado el control del sistema penitenciario. Tampoco se ha atacado el fenómeno de las extorsiones a profundidad y justamente un día después de que yo hablaba con ellos se daba este operativo masivo contra contra pandillas que sin duda es parte de un plan donde ya firmaron los 3 países del Triángulo Norte el atacar a las pandillas, pero falta mucho. Por supuesto, por el lado del control del sistema penitenciario, porque el hecho que se capturen no quiere decir de que no vayan a seguir delinquiendo dentro de una cárcel. El sistema penitenciario, el asunto de la prevención, o sea, ¿qué se está haciendo para que los jóvenes no lleguen a ese modo de vida? ¿Qué se está haciendo con los niños, con los bebés, con los niños, con las personas que nacieron en esos círculos de violencia y que es la única forma de vida que conocen? O sea, sí es como preocupante el tema. Se tiene que ir trabajando definitivamente en paralelo, porque como tú decías, y desde la cárcel siguen operando. De hecho, muchas de las personas que estaban dentro de la cárcel llegaron a ser notificadas que estaban siendo señaladas por un nuevo delito. Es decir, ok, te estoy notificando, pero de todas formas desde ahí estabas operando. Entonces, prácticamente estamos en las mismas y personas que eventualmente pudieran tener más de 100 años de condena, pues es como, no sé, pintar una raya más al tigre. Yo disiento que estemos en las mismas. Y creo que hay que valorizar aún más algo que ya mencionaba Carolina. Uno, que no se pierdan más vidas de las que se perdieron hace un año. Quizás suene a cifra, pero tiene que ver con que hay una familia que no perdió a un familiar, a un papá, a un hijo, a una mamá. Tenemos que cambiar también nuestra cultura de percepción de la vida. Y de inhumanización. Sí, y de deshumanización. Miren, quien contaba esto era Antanas Mockus, alcalde de Bogotá por 2 periodos, hizo una transformación de una ciudad que era muy violenta, que decía, miren, hoy nuestro promedio de muertes eran 10, hoy murieron 8. Lamentemos esas 8 muertes, se salvaron 2. Creo que, yo no sé si es mérito o no es mérito del presidente, no creo que sea mérito del presidente, es mérito de quienes han venido trabajando una estrategia a largo plazo en materia de seguridad, que arranca más o menos en la gestión de Carlos Menocal en el gobierno de la UNE, Mauricio López Bonilla, aunque está señalado de muchísimas cosas, y que muchas de esas creo yo son ciertas, también comenzó la curva a descender de asesinatos. Y celebro que Francisco Rivas mantenga esa curva para abajo. Ojalá en el término de los próximos 4 o 5 años esa curva esté por debajo del promedio de América Latina. Todavía se están matando a cerca de 12, 15 personas diarias, pero tiene que significar algo. ¿Saben? Yo sí creo y he escuchado testimonios de muy cerca que sí significa mucho para estas personas que están siendo víctimas de la extorsión, porque hay personas que si bien se les repite el discurso denuncien, no paguen,
tampoco pueden jugar con la vida cuando han visto que han matado personas muy de cerca de ellos. Entonces, juntar, por ejemplo, en una semana, pagar 20,000, 40,000 quetzales entre grupos de pequeños empresarios a los pandilleros, estamos hablando de un montón de plata que se está yendo para financiar el crimen. Es hasta absurdo. La última organización dice que en tan solo 2 años juntó 8.2 millones de quetzales extorsionando tienditas, extorsionando al transporte colectivo. O sea, estas capturas, si bien podrán ponernos a pensar en cuál va a ser el impacto que van a tener en el sistema penitenciario, yo creo que en la persona también genera algún tipo de respiro, de oxigenación y de denuncia también, ¿verdad? Porque aunque sigan pagando, van a ir a denunciar esos casos porque saben que tarde o temprano esas personas van a ir a parar. Yo lo que creo es que las soluciones son complejas. Se dio un paso importante, vamos a ver, por lo menos entre el jueves en la tarde, viernes en la noche, lo que se lleva de sábado, no hubo grandes asesinatos de pilotos. Se sabe, lo sabían todos los que tienen que ver en materia de seguridad, que por el pago del aguinaldo había una exigencia de una nueva extorsión a todas las líneas de buses y a todas las tiendas y a todos los... Digamos que se actuó rápido. Ojo que con estas capturas no significa que no la vayan a dejar de pagar, porque esto es como las organizaciones criminales del narco, o sea, se muere el capo, pero atrás yo creo que esto es algo que hay que resaltar, sobre todo de estas operaciones. Estamos acostumbrados a creer que detrás del tema de las extorsiones vamos a encontrar a pandilleros, tatuados, perforados. Y están las abuelitas. Y estábamos viendo en estas capturas masivas que hubo en los últimos días que mujeres que uno pensaría, bueno, tiene a sus hijos, jamás, o sea, no sé. Porque esto precisamente se les ha significado como un ingreso a raíz de la falta de oportunidad de miren, en algunos casos ni siquiera se ha significado como ingreso. Era lo que les decía al inicio, para algunas personas es una forma de vida porque es la única forma de vida que lograron conocer. Y yo no estoy justificando el tema de las pandillas porque a mí me parece que son unos de los grupos delictivos. Cualquiera te puede decir, ellos también tienen la opción de decir no. Exacto, como puede suceder en todos los casos. Yo creo que, en efecto, no es que se clausuró el pago de la extorsión por aguinaldo, pero el relato que Alberto Cardona nos ha traído en estos días es que la policía y el Ministerio Público descubrieron que habían 80 órdenes de asesinato en contra de gente que se había retrasado en el pago. Y que van a dejar de ser... Si ustedes hacen matemática, 80 órdenes de asesinato son semana y media de la estadística normal de asesinatos en el país. Entonces, ¿tiene algún nivel de lógica que pueda bajar la cifra de asesinatos en esto? El tema es qué va a hacer la policía para contenerlo. Y miren, la solución en el largo plazo es compleja, pero necesaria. Hay que renovar el sistema de transporte público de Ciudad de Guatemala. Fin de la historia. Si la Municipalidad de Guatemala, si el Gobierno de Guatemala, si el Ministerio de Comunicaciones no le entran a una inversión efectiva para tener buses que tengan un sistema prepago, para que tengamos un tren de cercanías, para que tengamos un metro o cualquier otra solución, el próximo año, en 2017, en 2018, en 2020, 2021, vamos a seguir hablando de extorsiones. Pero también hay que tomar en cuenta que esto es no solo al gremio de transportistas, hay otro gremio como comerciantes, hasta maestros de hasta las mismas los propios alumnos. Pero estamos sobre el tiempo, un tema sin duda emocionante para discutir, mucho que hablar sobre él, muchas cuestiones. Yo sí creo que además de todo este sistema de transporte público también se debe reforzar el sistema educativo, se debe buscar que esos niños no estén ociosos, que esa juventud no esté ociosa, y no me refiero con eso que las pongan a hacer trabajos forzosos, sino que los jóvenes, así tenemos el ejemplo de Antiguo Guatemala con los patojos, tengan dónde invertir su tiempo, dónde poder invertir sus energías sanamente y pues puedan no vivir en colonias encerradas como ahora se vive en Guatemala. Vamos a un nuevo corte comercial y luego pues regresamos con más temas de interés acá en Panorama Político.